esa oscuridad y eso, estamos en una intimidad que, que parece que estamos en el cine. No, no te preocupes, vamos, yo por ello más que nada y por... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada, saludaros en nombre de la Unión Provincial de las Comisiones Obreras de Sevilla. Nos conocemos, mi nombre es Alfonso Vidal, soy el secretario general de la Unión Provincial y en principio agradeceros en nombre del sindicato y en nombre también de la editorial Atrapasueños, bueno, vuestra presencia en un acto como el de hoy. Yo creo que el día de hoy, además lo hemos vivido bastante intensamente durante todo el día, yo creo que ha sido un día muy importante para Écija y para Comisiones Obreras. Para Écija porque ha demostrado, a través del acuerdo plenario ya en 2011, de adoptar por unanimidad este acuerdo de que Marcelino Camacho tenga una calle en Écija, demuestra primero una sensibilidad del conjunto de la ciudadanía de Écija ante la persona que por lo menos para mucha gente significó la apuesta primero por cambiar las cosas en unos momentos muy difíciles como era la dictadura franquista, en otros momentos por asentar la tradición y sobre todo por buscar la reconciliación en la España de los años 70. Por eso yo creo que la unanimidad de los grupos políticos que apoyaron esta iniciativa pues tiene un hilo conductor, que es la democracia, ¿no? Y yo lo decía esta mañana, yo creo que Marcelino entendía que la democracia en nuestro país era el primer escalón que había que subir en la lucha por las mejoras de las condiciones de la clase obrera. Y por eso, como buen comunista, luchó con el Partido Comunista, que en aquel momento fue el partido que más luchó por conseguir la democracia en nuestro país, y sobre todo buscando ese momento que hoy también el compañero Eduardo Saborido hacía referencia en su intervención, en la reconciliación de la sociedad española como elemento fundamental para asentar la democracia. Y bueno, en aquel momento supo concitar a jóvenes dirigentes de aquella época. En aquella época era joven Sartorio, en aquella época era joven Ariza, era joven Saborido, que ha estado hoy con nosotros. Y supo introducir en la organización ese concepto de sindicato de nuevo tipo, basado en dos elementos fundamentales. El concepto de unidad, de la unidad sindical. Marcelino siempre apostó por la unidad de la clase trabajadora. Y en segundo lugar, por la independencia necesaria de la organización frente a grupos de poder y frente a partidos políticos. Y yo creo que eso ha sido el secreto que propició el nacimiento de las comisiones obreras en las fábricas, en los pueblos, de cientos de comisiones obreras que convergieron ya en el año 76, en aquella asamblea de Barcelona, en la fundación de este sindicato que hoy tenemos y que con orgullo podemos decir que democráticamente en las empresas donde confrontamos, democráticamente insisto, con los demás sindicatos, podemos decir que Comisiones Obreras hoy es el primer sindicato de este país, por el número de representantes, por el número de delegadas y delegados y por su influencia en el conjunto del país. Bueno, pues eso ha sido fundamentalmente hoy somos esto porque existió Marcelino Camacho, existió gente como Marcelino Camacho que sufrió la cárcel, sufrió el exilio, sufrió la deportación, y como él, estos dirigentes que algunos hoy afortunadamente nos quedan, como ha sido el caso de los compañeros Soto, que ya murió hace el año pasado, pero sí Saborido y Acosta, que con Marcelino pasaron por el 1001. De aquellos años 60 a estos años, pues han pasado 50 años, pocos años, pero muchos años. La sociedad española hoy no la conoce, si miráramos hacia atrás no seríamos capaces de reconocerlo. El sindicalismo está pasando lo malo en estos momentos, pero estoy seguro que no lo pasaron tan mal como lo pasaron nuestros compañeros fundadores de las comisiones obreras de aquella época, en concreto como nuestro primer secretario general, que fue Marcelino Camacho. Y por lo tanto yo creo que cada vez que hablo o acudo a una presentación del libro que Marcelino escribió y donde tendréis la oportunidad de recrearos en las vivencias de un gran dirigente sindical, pero sobre todo de una persona de una humanidad que lo vais a comprobar en vuestra lectura, yo creo que
hace bien aquella frase, que dos frases siempre me quedo yo con la de Marcelino. Una, aquella famosa de ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar. Y otra, porque como era soriano y era cabezón, eran nos caeremos 100 veces y nos levantaremos 100 veces. Ese es el sentido de las comisiones obreras y seguimos trabajando, bueno, pues por lo que creemos que son las mejores de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Yo os dejo con Antonio Salazar, que lo conocéis perfectamente, que es el compañero que conjunto con Montero y otros compañeros lleva la responsabilidad de la delegación de EFIJA y como siempre pues la Unión Provincial a vuestra disposición. Bueno, en principio yo poco que decir. Yo creo que hemos hablado, todos los que estamos aquí, en un momento o en otro hemos hablado también de esta historia, ¿no? Ya dando un poco entrada a lo que es el acto en sí, no sé cómo el compañero tenía preparado esto, parece que nos van a poner una filminas o una proyección. Y bueno, pues a continuación lo que vamos a hacer un poco el desarrollo de lo que es el contenido del libro y por último pues hacer un pequeño debate de aquellas dudas, aquellos planteamientos que queráis de alguna forma que no estén claros o que queráis de alguna forma desarrollar y demás, hacerlo. La idea tampoco no va a ser un acto muy pesado, sino un acto ágil, pero que se queden las cosas pues meridianamente claras. Yo no tengo muchas más cosas que decir, no dándole la palabra al compañero. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Joaquín, soy el coordinador de la editorial de Masueños, que es la editora de esta publicación, que es una publicación quizás que resume muy bien lo que es la historia de la clase obrera en el siglo XX y ese albor del siglo XXI que llegó a ver Marcelino Camacho. Marcelino Camacho es una figura, como bien han dicho aquí los compañeros de comisiones, sin la que no se puede entender la propia historia de comisiones obreras y seguramente no se podría entender cantidad de circunstancias y situaciones que tienen que ver con la dignidad de la clase trabajadora en España. Tened en cuenta que Marcelino, en toda su trayectoria, en toda su vida, hizo muchísimas cosas en el sentido más propio del término. Él decía que los trabajadores y las trabajadoras era la clase obrera, esa que hacía las cosas más bonitas que puede haber en el mundo, que le hacen los trabajadores y las trabajadoras. Ese sentimiento hacia su clase, la pertenencia a esa clase en la que lo vertebró y le hizo levantarse 1000 veces de donde se caía. Pero sí verá que hizo tantas cosas, trabajó tanto en todos los ámbitos de su vida, que donde pasó dejó su impronta. Y en comisiones obreras, y como bien había referido Alfonso, también en el Partido Comunista de España, donde fue diputado. Y también en ese debate del Estatuto de los Trabajadores, donde participó activamente y donde, contaré un poquito más tarde, hay grandes aportaciones al debate, que incluso están en los archivos personales que custodia la familia. Y eso es muy interesante y es muy interesante que se conozca ahora mismo. Precisamente en un momento de coyuntura que dicen algunos que es histórica, parece ser que la historia es cíclica y se revuelve y viene para atrás y para adelante, y la verdad que ver la historia de Marcelino Camacho y la historia de España del siglo XX a partir de sus pasos ayuda muchísimo también a comprender el momento actual que estamos viviendo. Y de eso quizás es más fácil que vosotros y vosotras tengáis una reflexión cuando leáis las memorias de Marcelino. En la primera parte de mi intervención me voy a centrar sobre todo en hablar del libro, y la segunda parte, en la que ya estaremos todos ahí abajo porque vamos a hacer la proyección, veréis momentos de su vida que son tan importantes que seguramente os va a entrar ganas de que se pueda leer y se pueda conocer a partir de la publicación. Bien, este libro se publicó hace 25 años por una editorial puntera, una editorial fuerte, temas de hoy. Una editorial que ha dejado vencer los derechos y que ha dejado que Marcelino no se reedite. Y los compañeros y compañeras de comisiones lo saben bien, que para encontrar un confieso que he luchado desde aquella edición, pues es que ya te lo encuentras por internet por 50 o 60 euros, porque ya es como de coleccionista. Y la gente que lo compró en su momento lo guarda como oro en paño y no se lo presta precisamente porque es un libro difícil de encontrar. Esa apuesta de nuestra editorial por sacar y relanzar de nuevo las memorias de Marcelino tiene que ver también con un momento histórico en el que nosotros tenemos que aportar también a ese debate.
Y confieso que he luchado es una historia de vida, es una memoria, pero también es una aportación al debate. ¿Por qué? Tened en cuenta que la memoria puede estar constreñida, puede estar obturada, puede estar oscura. Si no ponemos luz sobre la memoria, seguramente no tendremos las mimbres o no tendremos la capacidad de ver qué está pasando hoy. Y para conocer el hoy es muy importante mirar hacia atrás, ¿no? Pero sí es verdad que hemos querido también en esta edición, además de darle un sentido mucho más moderno, y ya podéis comparar la edición anterior con esta. La anterior era tapa dura, la portada era un Marcelino pues con sus gafas, una visión como incluso mucho más vieja del personaje, y aquí hemos puesto a un Marcelino que está en un meeting, está mirando a la gente, a su gente, y está en una actitud contemplativa. Ese Marcelino que a muchos y muchas hemos conocido sentado, porque yo lo he conocido de mayor, pero hay otra gente que lo ha conocido ya batallando, que lo ha conocido con el puño en alto, en una asamblea de fábrica. Hemos querido este Marcelino que fuera la portada, porque habla de un Marcelino reflexivo, que nunca dejó de estudiar siendo un operario, siendo un trabajador de la Perkin, nunca dejó de trabajar ni de estudiar. Todas las mañanas se levantaba, estudiaba, recortaba la prensa y hacía todo lo que tenía que hacer un disciplinado militante de las causas nobles, que era estudiar qué estaba pasando en el mundo cada día para poder acercarse a la realidad y contársela a la gente, que eso sin duda era un maestro. Marcelino Camacho era un gran pedagogo de la clase trabajadora y explicaba lo que nos está pasando ahora hace 25 años. Lo explicaba perfectamente cuando decía que el gigante alemán se iba a comer a Europa y que el Tratado de Maastricht no era otra cosa que lo que estamos ahora mismo sufriendo. Eso ya lo dijo él, también lo dijeron otros dirigentes de su partido, pero sí es verdad que esa visión de un operario, de un trabajador manual como era él, que estudió y llegó a la situación incluso dentro de la empresa también valorada por su trabajo, porque era un gran conocedor de la Perkin, de todo lo que tenía que ver con los tornillos, con la fresa, con todo aquello. Eso le hizo ganarse una, un aura donde todo el mundo se acercaba para saludarlo, porque era la persona más humana, más humilde, pero también un aura donde poder contaminarse con